Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, de finanzas, de cómo está el país en materia de inversión. Nos acompañan dos hombres de academia, formados dentro de las finanzas y la economía de Honduras. Don Martín Barahona, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, ¿qué tal está? Buenas noches. Gracias a Dios, bien, Chendo, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá, pues, siempre. También nos acompaña don Sergio Cepeda, que forma parte de la docencia en el área de economía en la máxima casa de estudios. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Es un gusto estar en el programa el día de hoy discutiendo un tema que resulta de mucha relevancia para nuestro país y que bien contar con la presencia del licenciado Barahona también en este espacio. Muy bien. Bueno, ¿cómo está la ejecución presupuestaria desde la óptica de los economistas? El gobierno nos ha trasladado recién esta semana en datos oficiales, que no se están inventando ni mucho menos, números que alarman. 30 de cada 100 lempiras destinados a inversión pública y en términos generales con una ejecución muy baja. No tenemos ni el 50% y ya prácticamente 7 meses del año los estamos dejando atrás. Sí, Rosendo, y saludo ahí al colega Cepeda y amigo. Bueno, podemos ir de lo general a lo particular. Digamos, en general, el presupuesto se está ejecutando con, digamos, con alguna normalidad, en el sentido de que, vaya, tú, Chendo, mencionabas lo del casi el 50% de ejecución, en términos generales, o un poco menos. Bueno, estamos más allá de la mitad del año ya, entonces falta ahí un poco. Pero el hecho de que se ejecute un 48, 45% del presupuesto general es un porcentaje nada más. Habría que ver en realidad para qué se dedicó, en qué áreas el Estado está utilizando recursos y qué impacto están teniendo sobre la condición social y sobre todo sobre la situación económica. Si nos vamos un poco más en el desglose, yendo hacia lo particular, el porcentaje de inversión pública. De los 82.000 millones de lempiras que están presupuestados para este año, se ha ejecutado apenas un 29.5%, un poco menos del 30%. Y si lo desglosamos un poco más, en la inversión pública productiva, eso es del 22%. Y si nos vamos un poco más ahí, dicen en el desglose, lo que es la formación bruta de capital fijo, que es donde se adquiere maquinaria, equipo, cosas que van a servir y que van a rendir un resultado en la economía, eso se reduce al 14%. O sea que la ejecución presupuestaria siempre está mostrando que para lo que es gasto corriente es rápido, es eficiente, pero para lo que es inversión productiva, menos. Y sobre todo si revisamos el panorama que nos toca cubrir en este año 2025, que es político. Así que es. Los números se invierten completamente en ese último renglón que me acaba de señalar. Y a todos los gobiernos les ha pasado. No hay excepción. Sí, porque todos quieren, entran en esa ansiedad de querer ganar las elecciones. No están pensando en utilizarlo de la mejor manera posible, sino, no, vamos a utilizar este dinero para que nos sirva para captar votos, para que tengamos buena imagen. Y a veces en esa buena imagen se gasta precisamente en cuestiones como lo de los bonos sociales, bueno, lo que le llaman la inversión social. De esos 82.000 millones de lempiras que están presupuestados para inversión pública, la mitad, o un poco más de la mitad, es para inversión social. Y ahí, dentro de la inversión social, están lo de los bonos. Como le llamen, antes le llamaban Vida Mejor, ahora le llaman Red Solidaria. Y eso está muy susceptible o muy propenso a actos irregulares. Porque si lo manejaran de una manera más honesta, pues ese dinero tampoco es que rendiría un gran resultado, pero al menos no se desviaría. Pero ahora ya lo hemos visto, pues en un departamento específicamente se descubrió que se obtenían préstamos supuestamente, o no, donaciones del gobierno, entregas de dinero para supuestos emprendimientos que no eran tales. Es decir, es un dinero que no llegaba a beneficiar a poblaciones que sí pudieran haberlo ocupado de una manera eficiente, que le den a alguien, Rosendo, 100.000 lempiras para un supuesto emprendimiento, pero no es ningún emprendimiento, pero si se lo dieran a alguien que sí de verdad lo necesitara, esos 100.000 lempiras, pues bueno, no los tiene que devolver al Estado. Ese es el otro problema. Tendría que ser una política de financiamiento barato, como lo que hace Banadesa. Pero Banadesa también tiene sus problemas. Presta
al 2.5%, pero mucho de ese dinero no lo va a recuperar porque a lo mejor la persona va a decir, no, es mi partido el que me lo prestó. Yo anduve en las calles, me costó, no tengo por qué devolverlo. ¿Verdad? Eso ocurre. ¿Y cómo enfrentar estas realidades, Sergio? Buenas noches, con niveles de ejecución que, visto los números expuestos por Martín Barahona, son bajos, y con ese enorme riesgo que, ojo al elemento que él mismo compartía y que todos nosotros lo sabemos, vamos a actividad política y en todos los gobiernos, en todos, sin excepción. Ya vimos el pasado reciente qué pasó con unos recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica en la administración Hernández. Y ahora pinta lo mismo. ¿Os podría cambiar, agregar este elemento, el panorama si vemos una voluntad política en el Congreso Nacional y mediante decreto legislativo se congelan estos fondos, o estamos soñando que en un año político van a congelar este tipo de renglones presupuestarios? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Chendo. Un gusto volvernos a saludar. No, en este sentido, el licenciado Barahona muestra cifras bastante frías con respecto al tema del presupuesto. Hasta esta fecha no hemos ejecutado ni el 50% del presupuesto de la República, la cual nos indica que, dada la tendencia, posiblemente alcancemos los mismos niveles de ejecución que en años anteriores, digamos el año pasado que cerramos alrededor de un 89%. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Y aquí hay que escudriñar bien en ese sentido, porque recordemos que hay un porcentaje bastante importante en lo que tiene que ver sueldos y salarios, y eso es lo que está haciendo en este momento que de una u otra manera el presupuesto vaya en los niveles de ejecución que tenemos actualmente, que es alrededor de un 46%. Sin embargo, aquí viene la preocupación latente que también mencionaba el, el licenciado Barahona, que es la ejecución de la inversión pública, porque apenas estamos hablando de que de los 82.000 millones de lempiras que están presupuestados precisamente para inversión productiva, apenas 17.000, casi 18.000 millones son inversión productiva, y los cuales siguen manteniendo un bajo nivel de ejecución. En cambio, el tema precisamente de la inversión social, que está alcanzando dentro de estos 82.000 aproximadamente un 54%, ya se ha venido ejecutando más del 40%, un 44, 45%, inclusive más, dadas las cifras actuales, que nos indica que realmente no estamos visualizando precisamente hacia esos aspectos de desarrollo que el país necesita, que el país de una u otra manera merece en este momento, porque ya estamos terminando prácticamente el gobierno de la administración Castro Zelaya, en el cual de una u otra manera está generando que aún sigamos con bajos niveles de ejecución productiva. Recordemos, el año pasado no alcanzamos ni el 56%, y la tendencia que nos indica es que seguimos bajo estos mismos niveles. Sin embargo, la inversión social, que si bien es cierto, es necesaria para los países, principalmente porque esta permite mejorar las condiciones sociales del país, lastimosamente, como en todos los gobiernos, la hemos venido utilizando mal, más que todo como un tema de poder saber cuánto te entrego, pero yo quiero que a cambio de eso que te entrego, tú me des tu voto. Es decir, el mismo proselitismo político que tenemos. Y aquí, a pesar de que tengamos o se quieran generar reformas, se quieran generar precisamente cambios a través del poder legislativo, muy difícilmente nosotros vamos a poder lograrlo, porque al final de cuentas, de estos recursos sirven para poder ganar votos, querramos o no querramos aceptarlo, y esta es una realidad que nosotros vemos cada 4 años, ya cuando se aproxima precisamente el periodo electoral, en la cual la ejecución de inversión social, que es más fácil de poder desarrollar, rápidamente se ejecuta, y realmente es un punto que nosotros deberíamos estar siendo veedores como sociedad, la misma academia, el sector privado, los demás, de que realmente estos recursos se utilicen de forma idónea, que realmente generen esas condiciones para las cuales fueron hechos, porque de una u otra manera esto nos sale a pasar. Vamos a seguir generando las mismas condiciones, pero sin ver de una u otra manera el desarrollo económico que como país nos merecemos, y que de una u otra manera alenta a que sigamos con las mismas prácticas. Y bien lo mencionaba él,
licenciado Barahona, el tema de CESOL, que bien sabemos que ha sido un tema en las últimas semanas realmente en boga, porque ahí nos hace ver realmente estos recursos públicos que salen al final de cuentas de la bolsa de los hondureños y hondureñas a partir de esos impuestos, a partir del endeudamiento que hay, cómo se distribuyen y si realmente están generando o no estas condiciones que realmente nos permitan poder lograrlo. Al final, el tema de la inversión productiva es la que está de una u otra manera ¿Y diciendo. qué efecto generaría, Sergio y Martín, un eventual congelamiento? Que hay esa voluntad política, cosa que debemos decir se muestra en el escenario actual bien difícil, porque esa inversión social, entre comillas, la han utilizado como una moneda de canje por el voto. Pero bien se podría generar en aras de generarle activos efectivos a la próxima administración un congelamiento de estos recursos. ¿Es posible eso o estamos lejos de esa realidad? Yo lo veo y a ver si coincidimos con el licenciado Cepeda, que la formulación del presupuesto, la metodología, la manera en que eso se va elaborando desde el anteproyecto, que por cierto en estos momentos ya lo han de estar haciendo tiene que estar para el listo. próximo año, ¿no? Que no se sabe quién va a Que va a estar. ser reformulado, Va a estar seguramente. seguramente. Pero el hecho es que ahí es donde se tiene que tirar o formular los lineamientos. Bueno, vamos a invertir, vamos a tener mayor inversión pública y dentro de la inversión pública productiva, ¿verdad? Proyectos de infraestructura, proyectos de hospitales, de escuelas, reparación, todo eso está muy bien, pero tiene que hacerse efectivamente. Luego, la parte que mencionaba también el licenciado Cepeda, y es el gasto en salarios. Ahorita nos está absorbiendo, si no me equivoco, entre 105.000 a 110.000 millones de lempiras al año. Es un gasto grandísimo. Creo que supera incluso el pago del servicio de la deuda pública, que son como unos 65.000, 70.000 millones de lempiras al año, ¿eh? Entonces, eso se tiene que cambiar. Tendría que haber una visión estratégica, un argumento técnico que dijese, bueno, desde la Secretaría de Finanzas, el Poder Ejecutivo, que es donde se elabora el anteproyecto de presupuesto, vamos a tener lineamientos diferentes. Y cuando esto ya llegue al Congreso Nacional, tener diputados y diputadas que lo discutan, que vean las liquidaciones presupuestarias, que vean en qué se ha gastado en el pasado, para que el siguiente periodo, el siguiente año en este caso, se tenga una visión pues mucho más racional y en los recursos del Estado, que ya sabemos que la principal fuente de financiamiento son los impuestos y el endeudamiento, se utiliza de una manera más productiva. ¿Y a dónde tendría que ir a desembocar esto? Bueno, en tasas de crecimiento económico más altas, con todos los sectores estratégicos económicos del país, no solamente en los sectores donde ya hemos visto más crecimiento, ¿no? Que es la intermediación financiera, el sector exportador, algún sector de construcción, algunos sectores, digamos, de la agricultura. Tendría que ser sectores realmente, todos los sectores de la economía tendrían que crecer a tasas más altas, por supuesto, generando empleo. Ese es el otro problema. Y con estos niveles que muestra la economía hoy, Sergio, ¿en cuánto cerraríamos el año en cuanto al crecimiento? Que lo óptimo, y hace unos días yo hablaba con unos colegas de ustedes, de la máxima casa de estudios, por cierto, y hablaban de que las aspiraciones deben ir más allá de un 5%, pero este año la tendencia es que ni siquiera vamos a llegar al 4%. ¿Cómo estamos? ¿Qué proyección llevamos? ¿Y cuál sería el golpe de timón que tiene que dar la nueva administración del país? Que, por cierto, quienes aspiran no les hemos escuchado no es lo que están un proyecto claro y concreto sobre el tema de inversión en país, Sergio. No, muy bien. Sí, si bien es cierto, hace un par de días estuvo el licenciado Henry Rodríguez y Juan Humansor hablando de este tema, que también fue unos datos de proyecciones que nosotros hicimos desde la universidad. Claramente que el panorama de este año se mantiene dentro del rango que el Banco Central había mencionado. Ligeramente creo que vamos a estar superando la tasa de crecimiento que se presentó en 2024, que si recordamos fue del 3.6%. Nosotros estamos hablando de que más o menos, dadas las condiciones, si no hay incertidumbre, y aquí hay que tenerlo muy en cuenta porque realmente lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral,
está generando incertidumbre con el tema económico y que de una u otra manera no lo estamos viendo en este momento, pero que nos puede impactar en lo que va de este segundo semestre del año. Eso puede generar también que la previsión vaya a la baja, así como se ha venido manteniendo a nivel internacional, pero nosotros somos un poco más optimistas. En este caso estamos considerando de que no va a alcanzar el 4%, pero sí va a mantenerse en alrededor de un 3,8%, por lo menos dada la estabilidad que hay en ciertas variables macroeconómicas, como el buen desempeño que ha tenido, bueno, a partir de las condiciones migratorias que se están dando en Estados Unidos, el tema de las remesas familiares, que en este momento han estado creciendo de forma bastante importante, pero que tampoco descartamos de que en los próximos meses vaya a haber una reducción drástica, principalmente por las decisiones que están tomando en la política migratoria de Estados Unidos y claramente en el tema de los impuestos también que se van a aplicar a ellos. Por otra parte, también hemos visto el tema precisamente de las reservas internacionales que han mantenido un nivel bastante importante y que no ha habido una caída en las mismas. El tema de la inflación se ha venido manteniendo dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Sin embargo, sí es importante que nosotros tengamos en claro eso, porque en este momento, dado los acontecimientos que se han venido dando, hay mucha incertidumbre y eso puede impactar. Claramente que el reto, el desafío que hay con respecto a la próxima administración gubernamental es cómo volver a encauzar el país hacia un crecimiento económico que sea sostenible y que también de una u otra manera se dirija a poder mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente en el hecho de poder generar empleo, poder generar condiciones para que la inversión extranjera en el país pueda venir y poder incentivar la inversión nacional. Sin embargo, claramente que aquí hay bastantes cosas por hacer y que a pesar de que este gobierno prácticamente ya va de salida solamente a unos escasos meses, tampoco es de descuidar el tema económico, porque al final de cuentas, si la economía termina mal, el próximo gobierno que asume independientemente el partido político se va a enfrentar a una situación en la cual claramente vamos a estar en desventaja y eso va a incidir directamente. Y acá debe existir los mecanismos, una voluntad política realmente para poder lograr disminuir o reducir, o en este caso eliminar, que va a ser poco improbable, el tema de la incertidumbre en el ámbito político. Y por otra parte, nosotros hemos sido enérgicos y muy enfáticos en que es momento de que el gobierno, junto con la empresa privada, empiecen a tomar acciones para poder mejorar el entorno económico, porque si no, vamos a seguir en el mismo problema que hemos venido presentando en meses anteriores y que de una u otra manera, como población, no vemos reflejado en nuestro nivel de vida. Muy Y bien. eso limita el bienestar que podemos tener. Muy bien. Sergio Cepeda y Martín Barahona, economistas hondureños, revisando el panorama financiero y económico del país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo si nos ubicamos, si nos centramos en prioridades. ¿Cómo se debe manejar ya los últimos 5 meses de este año para volver efectiva esa inversión pública, si es que se puede lograr? Con todo lo que se nos viene, y ya Sergio lo señalaba, Martín, en actividad política. Sí, es muy difícil que en 5 meses se vayan a rectificar las cosas que se han hecho mal en 3 años y medio. Aunque el político Por decirlo así, de entrada, esa aspiración te lo la digo. mantiene, Martín. Sí, exacto, pero es bien difícil. No sería malo si lo hicieran, pero no creo que exista esa voluntad, porque como estamos en esta ansiedad por las elecciones y hay incertidumbres si van a haber, no van a haber, o si van a ser transparentes, si los resultados que se van a transmitir van a ser los correctos, y la declaratoria. Y ese tipo de escenarios, y me gustaría que Sergio intervenga, ya que estamos hablando de cómo atraer nuevos capitales, que el local incluso se atreve y ponga más plata en el desarrollo de Honduras, y que tengamos esos niveles que en su momento logramos, de que eran más de $1.000 millones los que venían al país en inversión externa. Cifras que hoy son un sueño. Sí, es decir, es que Honduras no ha sido un país en general, lamentablemente no ha sido un país atractivo para la inversión extranjera.
exceptuando aquella que ya está instalada en Honduras, en telecomunicaciones, la maquila, esa Es de reinversión. lo que está en la banca privada, por ejemplo, a que la mayor parte del sistema financiero de Honduras es de capital extranjero. Esa está ahí ya instalada, no se va a ir. Es decir, difícilmente porque ya ven que el negocio acá pues, es sostenible, tienen costos, ¿verdad? Con la cuestión de la inseguridad y todo, la cuestión tributaria, porque sí pagan impuestos una gran parte de ellos, hay otra parte que no paga. Esa inversión se va a mantener y cuando se dice incluso, Rosendo, y yo no sé si el licenciado Sergio Cepeda coincide conmigo, que la reinversión de la inversión extranjera lo ven así como malo, no, eso está bien. Cuando un banco extranjero ganó, qué sé yo, 200, 300 millones de lempiras y dice, bueno, voy a reinvertir la mitad de eso está bien, porque significa que su negocio lo va a ampliar. Igual otras empresas. Pero obviamente que es preferible que venga inversión extranjera nueva, en eso estamos claros. Pero cuando hay una reinversión de los que ya existan, pues eso también no es malo, pues, porque significa pues, que sí hay más capital en el circuito económico. Pero volviendo al tema, Rosendo, es bien difícil que en 5 meses, vaya, si existiera la ficción, ¿va? La posibilidad, así muy hipotética, que se quisiera rectificar y enderezar, es bien difícil. Es decir, se tiene que hacer bien desde el principio. Yo a este gobierno, por ejemplo, lo que le vi es que tomaron posesión, se esperaba un montón de cosas, dejaron pasar el tiempo, proyectos de energía eléctrica, por ejemplo, los debieron haber hecho o haber comenzado a planificar desde el primer semestre. Y obviamente ya se sabe de que para ejecutar esa inversión pública se requiere todos los procedimientos de la ley de contratación del Los Estado. obstáculos que hablan hoy... Pero con planificación se resuelve. Los obstáculos que hoy hablan fueron un no impedimento para el desarrollo de los mismos. Son válidos el caso, ya que habla de los hidroeléctricos, de grandes infraestructuras en el Valle de Sul. Esta semana ha existido manifestaciones. Claro, porque la gente se resiste. Los proyectos hidroeléctricos como el Tablón, Jicatuyo, todos estos, ya en las últimas décadas han tenido personas que se oponen a ellos, porque obviamente el impacto que hay cuando se construye una cortina, las cantidades de kilómetros que se van a inundar, Rosendo y Sergio, son grandes, ¿verdad? Y la gente se tiene que mover y entonces hay algunos ahí que se quieren aprovechar también, no hay que descartarlo, para conseguir altísimas indemnizaciones. Pero hay una gran parte de la población que simplemente no se quiere mover. Entonces, eso el Estado lo tiene que planificar y tiene que abrirse al diálogo, no entrar con una actitud de nosotros somos el gobierno del pueblo y mandamos. Eso no contribuye. Los proyectos hidroeléctricos requieren un tiempo. Si el gobierno en este caso hubiese comenzado desde el primer semestre, desde las primeras semanas de gobierno, hubiese tenido ya un resultado al año o 2 años y a ese proyecto estaría en avance, pero así como están, obviamente que van a tener una respuesta negativa de la gente. No va a ser fácil y no solamente pasa en Honduras, Rosendo, eso de que la gente se oponga a proyectos hidroeléctricos. Pasa en muchos países, por eso se debe de incluir en una muy buena planificación y obviamente pues que ahí ya iniciada la obra tiene que acelerarse y pues en algún momento se va a concluir. Igual pasa con los hospitales, bueno, ahí hay menos resistencia, pero con las instalaciones hospitalarias también lleva un tiempo, porque hay que construir la obra gris, el equipamiento, luego el funcionamiento, ya para que un hospital esté, digamos, ya funcionando, cuesta muchísimo. Yo incluso en ese tema de Rosendo te digo algo, este gobierno va a avanzar en la construcción de esos hospitales, no los va a entregar, pero ya en el futuro el problema va a ser, volviendo al tema del gasto, no va a tener recursos para financiar eso. Sí, Sergio, así como están las cosas. Sergio me decía. No, y aquí tiene razón el licenciado Barahona. Realmente, por una parte, coincido con él en el tema de la inversión extranjera. Estamos reinvirtiendo en la empresa y eso es un punto positivo porque estas empresas que están radicadas en el país siguen teniendo la confianza en el entorno económico. Sin embargo, el reto sigue siendo cómo atraer nueva inversión, porque si nosotros vemos las cifras precisamente de inversión extranjera al primer trimestre del año, el tema de las nuevas inversiones no superan ni los 100 millones de dólares. Entonces, ¿Y qué este es un tema que hay que ver. Sergio, después de revisar que en estos primeros 6 meses no hay ni 100 millones de esa nueva inversión con lo que estamos registrando ahora en el país, ¿qué proyectamos al cierre de año?
Bueno, que nos vamos a mantener siempre en el, por lo menos en el mismo nivel con que cerramos 2024 si somos optimistas. Si no, estaríamos en un punto menos, porque realmente aquí no hay condiciones de certidumbre realmente para que ellos digan, vale la pena en estos próximos 5 meses venir a invertir en Honduras y generar nuevos capitales. Entonces, ese es uno de los desafíos que nosotros debemos tener y prácticamente aquí pasa por todo ello. Y aquí hay un punto muy interesante también que mencionaba el licenciado Barahona. Es un punto que también nosotros hemos venido mencionando, que en el país, por lo menos en este último gobierno, no hemos visto una verdadera planificación orientada al desarrollo. Y esto ha traído las consecuencias que ya todos sabemos, que realmente muchos de los indicadores macroeconómicos, muchas de las acciones que se han tomado precisamente por el mismo gobierno, no han sido las más adecuadas de acuerdo a las finalidades que se tiene. Y esto es un punto muy relevante de poder entender en ese sentido. Sí, y si hablamos de prioridades, Sergio, ¿qué prioridades debe incluir el gobierno en medio de toda la obra? Que como señala Martín, hay algunas ejecuciones que ahí van, pero que difícilmente se van a terminar por todo lo que implica la finalización de obra. Pero ¿cuáles sí le deben dar énfasis, por lo menos para terminar una de ellas? Porque aquí vemos proyectos de construcción de hospitales que hablan de 8, pero no tenemos uno ahorita finalizado. Que hay muchos proyectos carreteros, bueno, y voy aquí a involucrar el de mi querido departamento del Paraíso. Si esta es una obra que un trayecto tan minúsculo como el que conduce de la zona de Villanueva, aquí muy cerca de donde estamos, por cierto, a Tatumbla, ahí seguimos esperando que el mismo concluya. Sí, claramente que aquí bueno, ya, a mi parecer las dos prioridades que debemos tener, porque el tema de los hospitales, como bien se ha apuntado anteriormente, muy difícilmente vamos a salir por lo menos con uno a esta administración. Van a quedar pendientes para la siguiente administración que siga sumándose a este reto de poder restablecer estos 8 hospitales. Sin embargo, aquí sí hay algunos elementos que nosotros debemos priorizar. Y es el tema, como bien lo mencionaba, el tema de la infraestructura y transporte, porque esta ha sido una de las quejas latentes que ha tenido la población en diversas partes del país, principalmente en el tema de que las obras que ya empezaron están a un ritmo muy lento y otras que ni se han comenzado, y eso de una u otra manera nos debilita. El otro tema que es importante, que a pesar de que han hecho esfuerzos y que realmente se reconocen, es el tema energético en el país, que de una u otra manera también son importantes y que debemos tomar esa prioridad, principalmente como uno de los principales eh, factores que determina precisamente la productividad de la empresa. Nosotros en nuestros estudios desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, siempre el tema de energético es uno de los temas que más resalta dentro de los principales obstáculos que tienen las empresas para poder competir en el país y es uno de los temas que debe resultarnos en prioridad para así facilitar precisamente estas condiciones para que las empresas, la misma población se pueda desarrollar de mejor manera. Y por otra parte es precisamente el apoyo al mantenimiento educativo que hay en el país, que también nosotros estamos ofreciendo y de una u otra manera también nos invita a que tengamos como gobierno generar una opción viable para que las escuelas puedan estar en su mejor condición y así atender a todos estos niños, niñas, jóvenes que realmente necesitan del sistema educativo. Bueno, y aquí incluimos otro elemento y que ya Martín lo adelantaba. Dentro de todo el proceso de planificación de un presupuesto que ya seguramente debe de estar estructurado, mucha de esta obra gris se va a seguir avanzando. Ustedes tienen esa fe y esperanza, pero que de equiparles y el recurso humano, sobre todo en el área de la salud, por aquello de que estamos hablando de centros asistenciales, algunos de ellos de avanzada, que no va a ocupar el general, ocupa especialista. Y aquí, hablando concretamente, ese es un dolor de cabeza, encontrar en el profesional, que sí los hay, pero que tengan la voluntad de ir a prestar un servicio público. Siempre nos quedamos con ese interrogante, Martín y Sergio, porque
el Estado no es un buen patrón. Bueno, en eso hay que, en primer lugar, en el área de la salud hay que reconocer que este gobierno mejoró el presupuesto, que con el gobierno de Hernández Alvarado, ese presupuesto de salud, yo no sé si Sergio tuvo oportunidad de ver esas cifras en los años anteriores, no pasaba el presupuesto de la Secretaría de Salud de 14, 15 mil, 16 mil millones de lempiras. Cuando el año de la pandemia, pues ahí se mejoró, pero ya se sabe que ocurrieron muchas cosas irregulares. Este gobierno lo mejoró desde el principio, lo subió prácticamente a 30 mil millones de lempiras, eso hay que reconocerlo. El problema es la ejecución. Luego, en esta parte que mencionaba Rosendo de lo que es la vocación del personal de salud, especialmente los médicos especialistas y todo, bueno, ahí creo que ese es un tema que precisamente tiene que ver con la formación dentro de nuestras universidades, ¿verdad? De poderle dar a los profesionales valores, inculcarles ese compromiso. Obviamente pues van a cobrar por su trabajo, van a ganar bien en general, porque así es en esa área de profesional, pero tiene que haber un compromiso de servicio, que es una de las cosas que, por ejemplo, se utiliza mucho como para poder justificar que vengan médicos cubanos, que tienen ellos una concepción más sensible hacia la atención y todo lo demás, mejor conexión con el paciente. Eso hay que inculcárselo a los médicos hondureños y en general a todos los profesionales, estimado colega Sergio. Ahora, aquí hay otro punto y tiene que ver, ustedes que conocen detalles, interioridades de ese presupuesto de la República y en el caso particularmente de áreas como la salud, donde está la plata disponible, pero no se ejecuta gran parte de ella, es porque hay que cambiar algunas disposiciones generales. Hablándolo en español entendible, que hay trabas dentro de la legislación hondureña que limita a una autoridad poder actuar, poder realizar compras efectivas y no irse por la puerta de atrás a realizar compras que después son objeto de cuestionamiento. Hacemos una pausa y nos explica tanto Martín Barahona como Sergio Cepeda qué cambios se deben realizar dentro de esa ley general del presupuesto para volverlo más efectivo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Sergio, ya es momento para revisar esa ley general del presupuesto, hacer cambios, volverla más efectiva. ¿Qué revisión han hecho? Porque seguimos bajo una normativa casi mecánica. El Ejecutivo al 15 de septiembre como fecha límite, remitiendo el presupuesto al Congreso Nacional, aunque en algunas ocasiones no lo han mandado, y solo se prorroga el actual. Y en el Congreso Nacional, salvo excepciones de conveniencia para los diputados, ahí lo que tenemos es parlamentarios que solo levantan la mano. Sergio. Sí, aquí hay que de una u otra manera redefinir precisamente esa manera en cómo se formula y se aprueba el presupuesto en cada una precisamente de sus etapas con el fin de eficientar y hacer que esto sea más expedito y claramente que acá haya una revisión que realmente interese y que permita que este presupuesto realmente pueda ser utilizado de la forma en la que todos nosotros esperamos. Aquí también hay un punto, Chendo, y es un punto importante a poder revisar, y es una de las situaciones que en muchas ocasiones genera problemas, principalmente a lo interno de la ejecución del presupuesto, y es precisamente la ley de contratación del Estado, la cual de una u otra manera genera de que no hayan los mecanismos expeditos para que el presupuesto se pueda realizar en tiempo y forma, principalmente, digamos, si lo vemos desde la perspectiva del sector salud, en la cual claramente nosotros necesitamos que estos estén dotados de medicamentos, de recursos humanos, de todos estos insumos médicos que se necesitan. Y claramente esto conlleva a que hayan periodos en los cuales el tiempo de licitación, el tiempo precisamente en que se lleva a cabo cada una de estas compras realmente afecte la manera en cómo usted se utiliza y de una manera u otra realmente no veamos los resultados deseados. Y aquí es lo que bien mencionaba, que a veces hay que buscar mecanismos y al final de cuentas resultan eh, bastante criticados por el hecho como se llevaron a cabo. Pero sí, aquí hay un punto muy válido y nosotros lo hemos analizado mucho, el tema de la ley de contratación del Estado, que ese realmente es uno de los elementos que más tiende a afectarnos.
Sí, Martín, ¿por qué se resisten tanto? Incluso usted estuvo en el Congreso Nacional en un periodo a hacer esas modificaciones. ¿O es la misma postura que encontramos por hacer un comparativo con la ahora ley del Congreso Nacional, lo que era antes el reglamento interno, ahora ley orgánica de la Cámara, que cuando se llega ahí son pocos los que tienen la intención de cambios? Al final, el que gobierna se termina acomodando, y la crítica que ayer hizo, incluso de muchos economistas, hoy nada que ver. Y todo marcha bien en sus números, en sus cuentas, pero en el de la sociedad es otra realidad. Sí, es que aquí el gran temor es que al quitar ciertas regulaciones, por ejemplo en la ley de contratación del Estado y otros reglamentos, vaya a dársele rienda suelta a una serie de irregularidades. Entonces uno se pregunta, bueno, existiendo estas regulaciones, plazos para licitaciones públicas, licitaciones privadas, compras directas, aún así ocurren actos de corrupción y hay compras sobrevaloradas, de cuestiones de mala calidad. Entonces, ya si se quitan esas normas, ¿qué es lo que va a pasar? Pero aquí esto tiene que ver, me parece a mí, con personal técnico especializado, gente que realmente nos pueda sugerir los cambios que se tienen que hacer, cambios en las leyes. Por cierto que este Congreso quedó debiendo todavía una ley de simplificación administrativa que estaba incluso dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y simplemente porque el Fondo Monetario Internacional ya no lo exige, entonces se dejó de hacer. Y no, eso debe de ser una iniciativa, una necesidad vista por los entes nacionales, como una necesidad en el sentido de que sí, el Estado debe de garantizar que se cumplan con regulaciones, transparencia, cómo vigilar, pero debe de hacerlo en tiempo, digamos, corto, para que no se atrasen los proyectos ya y las compras. Y ese es un tema. Y el otro es, obviamente, tener en esos cargos a los que deciden, a los gerentes, directores que deciden sobre estas compras, a los miembros de las comisiones de licitación, a gente que sea profesional y ética. Y el problema es que aquí se colocan activistas. Exactamente, que en algún momento, por lo mismo que estamos hablando, quieren aprovecharse y favorecer a determinada gente, a familiares, a correligionarios de su partido, y ahí es donde todo se echa a perder, ¿va? Entonces, todo eso tiene que ser parte de los elementos a ver para hacer reformas, y ya, pues obviamente, siempre va a llevar un tiempo las licitaciones, pero con buena planificación, con gente capacitada, esto no debería de ser una cuestión que sea un obstáculo para una muy buena ejecución del presupuesto. Volvemos al tema, sobre todo de aquellas prioridades, de aquellas cuestiones que son productivas para el país. Una de las grandes transformaciones que argumenta la actual administración ha servido de mucho para cambio es la caja única, que se eliminaron una serie de fideicomisos que es lo que había antes, ¿va? Que sirvió para mucha irregularidad. Claro, eso está bueno que el gobierno lo haya hecho. El problema es que pasamos de los fideicomisos, que en eso hubo un abuso claramente de las administraciones anteriores, volvimos a lo tradicional, que es la caja única, pero la caja única... ¿Qué tanto bien nos hizo eso como país? La caja única vuelta a manejar como se manejaba antes, tampoco sirve. Había que hacer una caja única, pero con cambios, como de este tipo de los que estamos hablando. Es decir, lo de los fideicomisos, pues algunas veces hay que utilizarlos, pero con controles. En el gobierno anterior ya sabemos que en eso fue un mecanismo para desviar recursos. Está bien que el gobierno haya vuelto a la caja única, pero tenían que hacerse cambios, no volver a lo tradicional, porque eso tampoco... La caja única es, entendámoslo así, es un medio, no es un fin. No era de que con la caja única todo se resolvía, no. Había que hacer caja única con los principios de la administración moderna y, pues vamos a decirlo así, con los principios que el mismo partido que está actualmente en el gobierno planteó: refundar, transformar los procedimientos. Pero como la palabra refundar también se ha devaluado, pues cualquier cosa le llaman refundar, eso tampoco es válido. Es refundar en el sentido estricto y científico de la palabra. Sergio y Martín, ¿y qué grado de responsabilidad tienen en todos estos procesos los organismos internacionales de crédito? Porque ya sabemos que estamos sujetos a un proceso de firma que está vigente con el Fondo Monetario Internacional, pero nos hacen una serie de sugerencias, nos dicen qué ruta llevar, pero una vez que se apruebe el convenio, una revisión puntual no hay. O dígame si estoy equivocado, porque aquí
parece que el objetivo de ellos es colocar la plata porque al final de eso viven, porque cobran un interés, no es pisto regalado, y se van obviando en ese recorrido muchos puntos que están escritos, pero parece no importarles. Bien dicho, Rosendo. Sergio. No, claramente, y ahí usted más claro no lo puedo dejar. Y aquí sí, claramente interviene todo el tema de cómo los organismos internacionales intervienen en esta parte y que permiten o no las facilidades para que el gobierno pueda llevar a cabo una planificación ordenada. Pero en muchos casos nosotros no lo vemos, no vemos reflejado precisamente ello y lejos de poder generar que haya mecanismos más expeditos, existen más rigideces que realmente afectan más todo este tema de la ejecución presupuestaria y que de una u otra manera nos ponen en entredicho en este sentido. Martín. Sí, tú lo dijiste, Rosendo, muy bien. Los organismos financieros en algunos casos se vuelven corresponsables, cómplices por omisión, porque ellos tienen, si las autoridades nacionales, los funcionarios no le hacen caso a las autoridades internas, por ejemplo, como el Tribunal de Cuentas, como el Ministerio Público, a la sociedad civil, Sergio mencionaba la veeduría social, pues entonces que por lo menos le hagan caso a los de afuera, que eso sí tienen poder de coerción. La lógica nos dice No debería que ser así, una ¿verdad? sugerencia como tal, si ven que algo no va funcionando, pues que la manden y si no, diríamos que nos soquen. A eso sí les van a hacer caso, en las condiciones actuales, ¿va? Pero no debería de necesitarse tampoco que de afuera nos vengan a decir lo que Pero es que esto es de hacer. siempre, que van Pero al prestando menos plata. en la condición actual eso serviría. Ahora, internamente, Sergio, ¿verdad? Deberíamos de fortalecer la institucionalidad nacional, es decir, Tribunal Superior de Cuentas, o como se le llame, tiene que estar ahí encima de eso, desde que antes de que se haga el gasto hasta cuando ya el gasto se realizó. Es decir, lo que es la preintervención. Y así, pues, el Ministerio Público, la sociedad civil en este sentido puede contribuir mucho, la misma comunidad que es la que va a poder ver si efectivamente se utilizó o se hizo el gasto que se reporta a nivel de los informes de la Secretaría de Estado. Y aquí es donde hay un punto clave de la clase política a propósito de los procesos de supervisión, esa ley del Tribunal Superior de Cuentas, todo es a posteriori. Ahora mismo con lo que estamos viviendo de denuncias de Sedesol, no se puede actuar. Pueden arrancar un proceso, pero informe no lo podemos tener hasta que concluyan, porque la normativa, la legislación que le crearon a este ente contralor, así lo dice. Así es, eso sirve más bien para que se escapen, se fuguen los que hayan hecho algo irregular. Muy bien, hacemos una pausa aquí en el banquillo. Sergio Cepeda y Martín Barahona con nosotros esta noche. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo revisando la proyección de país. No los veo muy optimistas, o sí podemos cambiar, Martín y Sergio. Es que, bueno, yo al menos en lo personal, yo soy optimista, pero el optimismo no significa engañarse sobre la realidad, ni ocultar lo que es la verdad. Tampoco puedo ser pesimista, porque no. Creo que hay que hacer una combinación, ¿verdad, Sergio? Para que ser realista. Pues hay algunos aspectos donde podemos ser optimistas, hay un escenario donde yo digo, bueno, esto puede salir bien así. Pero hay otras cosas que ya se sabe que no van a funcionar bien. Entonces, bueno, en base a eso, un escenario intermedio y uno dice, ojalá por ahí salgan las cosas, pero depende de muchas variables y hemos estado hablando de la política. Lo social para el caso, ¿cómo orientarlo sin que se vea el abuso y el gasto sin precedentes que se puede registrar a nivel de país, revisando temas de subsidios, por ejemplo, que se han dado a ciertas áreas que el mismo Fondo Monetario Internacional, Sergio, a propósito, dice que hay que regularlo, pero al final hacen los desembolsos y no tienen ese chequeo puntual si es efectivo ese recurso que le llega a ciertas familias. No, y aquí hay un tema precisamente con respecto a la inversión social, ese gasto que se genera es poder focalizarlo y poder llevar a cabo el monitoreo correspondiente para saber si efectivamente ese gasto fue entregado realmente a las personas que lo necesitaban y si realmente ha tenido un impacto o no, que este es un elemento que nos ha hecho falta realmente como país.
claro, se entregan subsidios, digamos como el subsidio a la energía eléctrica, que es un claro ejemplo de que esto iba orientado precisamente para los hogares que consumían menos de una cierta cantidad de kilowatt hora, pero que también debería haber tenido una condición social, porque muchas personas, a pesar de que no tenían problemas de ingresos, se vieron beneficiados con él, y lo Así mismo es. ha pasado con distintos programas sociales que han habido a lo largo de los últimos años y que realmente no han generado realmente los resultados que nosotros esperamos, y eso de una u otra manera genera de que nosotros tengamos una perspectiva negativa acerca de cómo se implementa o básicamente hacia dónde va orientado, y que es algo que realmente nosotros deberíamos ir cambiando, es decir, tener un objetivo social y económico que busque principalmente que esos recursos puedan ser usados de la mejor forma posible al final, para que puedan satisfacer las necesidades básicas y crear aquí un punto de condiciones propicias para el desarrollo y mejoramiento del bienestar de esas familias que lo reciben. Y ¿Le no tienen solamente, miedo, Sergio, los políticos de Honduras a cerrar estos programas por temor a rechazo, o es el momento para, viendo la realidad del país, se hable con sinceridad y demos ese paso ya a las realidades, buscando rutas dentro del desarrollo de la nación que contribuyan a mejorar salarios? Alguien dirá, estos están soñando, eso no es posible en Honduras, porque aquí, bueno, hablamos del subsidio del transporte, el subsidio de la energía, el subsidio de los energéticos, de la gasolina y el diésel, el gas común, que no tiene nada que ver uno con otro. Los gastos en la entrega del bono tecnológico, que hay algunos que sí lo aprovechan, pero otros no. no, claramente, y este es un punto en el cual nosotros ya debemos tomar las acciones necesarias. Si bien es cierto, va a generar rechazo, pero al final de cuentas lo que nosotros buscamos es que el país mejore y mejore sus finanzas públicas, y que realmente dejemos todas estas prácticas que, si bien es cierto, permiten atender una necesidad inmediata, pero generan un mal mayor al país porque nos volvemos paternalistas y estamos a la espera. ¿Qué me va a dar este político? ¿Qué me va a dar precisamente el gobierno para poder mejorar? Y no estamos creando esas condiciones propicias para el empleo. Aquí resulta duro, pero es una realidad que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos ir avanzando hacia ella. Si bien es cierto, el gasto social no se puede eliminar, pero se puede focalizar. Y se puede focalizar hacia realmente aquellas áreas de acción que realmente lo necesitan y que sabemos que pueden generar ese efecto transformador dentro de la sociedad hondureña, en el mejoramiento de sus condiciones de vida, en temas de salud, temas de educación, en el tema de empleo, que es uno de los temas también que resultan prioridad en este momento, porque no tenemos acciones concretas de empleo y que realmente incidan de forma efectiva en lo que nosotros queremos percibir. Y aquí es lo que mencionaba el licenciado Barahona, no es crear un escenario optimista, sino crear un escenario realista, en el cual nosotros a conciencia evaluemos cómo nos encontramos como país, cómo vamos a cerrar como país y cómo va a empezar el próximo gobierno con el reto que asuma. Si no estamos precisamente en ese aspecto, muy difícilmente vamos a lograr hacia el resultado que queremos llegar, y no queremos seguir estancados como lo hemos hecho años atrás. ¿Hay forma, Martín, cómo focalizarlo? Porque esta es una palabra que se las escucho a ustedes Ya como es vieja, ya. economistas. Bueno, Viejísima. desde los procesos de modernización del Estado Uy, de Rafael Leonardo Calleja. Hay que exactamente. focalizar, Desde ahí hay que ir eso me ha con una costado. prioridad para este y aquel sector, pero al final parece que nos quedamos Son priorizando. 35 años por lo menos que hemos estado hablando, Sergio, de focalización de los subsidios sociales y no se ha hecho. Es En decir, este proceso, Martín, engordamos los gobiernos. El otro día miraba unos balances de cuánto era el presupuesto justamente en la administración de Suazo Córdoba, de José Ascona, de Calleja, frente a los 400 y tantos miles de claro, eran unas cantidades bien modestas, pero en aquel tiempo era mucho dinero también. Es decir, todo es relativo, por el tipo de cambio y toda la inflación internacional y nacional. Pero en esto yo quiero plantear algo, y es que, bueno,
está bien los subsidios, hay que hacer subsidios, pero además de lo que, que hemos mencionado de que deben ser focalizados, tienen que ser subsidios, por ejemplo, basados en costos reales. ¿Va? Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, no hay que regalar energía eléctrica, eso es un error, eso lo hizo la administración Zelaya y eso, al menos yo nunca estuve de acuerdo. ¿Cuál es el mejor subsidio? El mejor subsidio de energía eléctrica que pueden recibir la gente pobre en Honduras es que se calcule una tarifa de la energía eléctrica basada en energía renovable, con una empresa pública, en este caso la ANE, que funcione bien. Y obviamente un organismo regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, que tiene que funcionar bien. Las dos cosas no las tenemos, desafortunadamente. Y ya con eso, si al más pobre le vamos a cobrar por el consumo de la energía, por los 100, 90, 100 kilovatios que consume al mes, le vamos a cobrar 50, 60 lempiras, ahí le estamos dando una gran ayuda. Pero no le estamos regalando la energía porque es una empresa pública de la cual se originan serios problemas. ¿Va? Gran parte del déficit fiscal de Honduras y de la deuda pública de Honduras se origina en las deficiencias de la ANE y los contratos, obviamente, que son leoninos para una empresa que compra básicamente energía térmica. Entonces, debe de ser una empresa que funcione bien, con energía renovable y que obviamente le compre a la empresa privada energía renovable a tarifas que sean justas. Cuando digo justas es si el kilovatio hora de lo que es la energía, digamos, renovable, debe de costar en el mundo más o menos unos 5 centavos de dólar el kilovatio hora, en lugar de 15 o 20 como todavía lo seguimos comprando. Que por cierto, este es uno de los puntos clave para el desarrollo de los países. La inversión que hablábamos al inicio, Martín, que se debe tener como parte de una seguridad para el desarrollo del país, inversión local y extranjera, no viene y cuando tiene la oportunidad de observarnos y querer tener presencia en el país, revisa esto de la energía. Sí, y con los costos actuales no somos un ya atractivo. de ahí dice, y luego asuma los costos de la inseguridad y todo lo demás, y ahí dice, bueno, ya de aquí ya llevo en el precio tantos costos. Y luego, claro, la mano de obra nuestra es una mano de obra barata. Hay cierto tratamiento fiscal, esos son atractivos, ¿va? Que hay para la inversión extranjera, pero los otros dos no se compensan con estos otros dos elementos que son favorables, o en teoría, pues, atractivos para la inversión extranjera. Luego, el mercado interno en Honduras ya sabemos que es pequeño, ¿no? Porque la clase media en Honduras, Rosendo y Sergio, no pasa de un 15 o un 20%, en el mejor de los casos, de la población total. Es una clase media reducida y cada vez más compactada por la misma situación económica macro del país. Muy bien, gracias Sergio y gracias Martín por habernos acompañado hoy aquí en el banquillo y ya cerrando, aspirar a tener una economía pujante, una finanza fuerte como la del 2006, que veníamos de la administración Bueno, tuvimos Maduro. los 4 años, los dos últimos años de Maduro y los 2 primeros de Zelaya, que fueron años con crecimientos de mayores al 6%, ¿va? Pero aún así teníamos problemas, Pero igual, bueno, por lo menos volver ahí es posible, pero se necesitan planteamientos. Uno de ellos sería que los que se están candidateando ahorita tengan como prioridad este tema y no otros, la transmisión de datos. Eso no debería de ser un tema prioritario. Sergio, sus palabras finales. No, claramente que acá realmente esperamos que el entorno económico pueda mejorar, reducirse esa incertidumbre y, como les menciono a mis estudiantes en las clases que imparto, realmente ser conscientes de los planes de gobierno que vienen dentro o de los planes de gobierno que tienen los candidatos para el próximo gobierno que quede en el país, que realmente nosotros entendamos muy bien hacia dónde queremos apuntar y si realmente lo vamos a lograr y no solamente de llevarme por un color o por una ideología, sino que ver qué queremos como país. Al final de cuentas, eso es lo que nosotros vamos a tener y lo que va a decir para los próximos 4 años. Muy bien, gracias. Sergio Canales, catedrático universitario en el área de Economía y Finanzas, y Martín Barahona, también profesional de la economía, aquí con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.